Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. Hoy le vamos a dar continuidad a la miniserie que estamos desarrollando sobre el doctor Ramón J. Velázquez, un personaje clave del siglo XX y que además estamos analizando en sus distintas facetas. Para ello, seguimos conversando con nuestro buen amigo Edgar C. Otálvora, quien desarrolló muchas labores junto con el doctor Velázquez, formando parte de su equipo de trabajo a lo largo de los años. Antes de darle inicio formalmente al programa, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal, también si quieren hacerse parte de la comunidad y a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Bueno, Edgar, ya entonces vamos a retroceder un poquito. Te invito a que, a pesar de que llegamos a la época en que Gallegos es presidente y el doctor Velázquez está fungiendo de secretario de la misión que va a Bogotá en el año 48 y termina siendo testigo de excepción de un evento histórico, yo diría que continental, como lo es el Bogotazo y la muerte de Gaitán. Yo te diría que retrocedamos un poco en Venezuela. El doctor Velázquez termina graduándose de doctor en Ciencias Políticas y Sociales en el año 42. A partir de allí empieza a desarrollar una intensa actividad que precisamente no es en el campo del derecho, como tú bien lo dijiste al principio, que él no estudió derecho para ejercer la abogacía, eso lo tenemos claro. Su principal actividad en ese momento se convierte básicamente en el periodismo, en la investigación, la actividad intelectual muy, muy ágil, ¿no? Entonces yo te invitaría a que revisemos eso y cómo llega él incluso a ser una de las manos derechas de Diógenes Escalante cuando es convertido en candidato de unidad nacional para la candidatura de las elecciones que debían ocurrir entre 1945 y el 46 y todo lo que pasa allí y de lo cual una vez más es testigo de excepción de un hecho histórico que marcó a Venezuela, ¿no? Te invito a que arranquemos un poquito de ello, que revisemos esa etapa. ¿Mm? De acuerdo. Ramón Velázquez se convierte no en un periodista académico que escribe artículos de opinión, sino en un reportero de eventos, de acontecimientos en varios periódicos de Caracas. Y la gran anécdota de ese periodo, por supuesto, es cuando hay un intento de una candidatura nacional. eh, el sistema democrático no está funcionando, desde la presidencia se está impulsando una candidatura de alguien que sea aceptable por los viejos gomesistas, por los nuevos demócratas, y allí surge el nombre de Diógenes Escalante, que es un venezolano que ha estado toda su vida activa como diplomático en el extranjero, por lo tanto pareciera que no tiene enemigos. Diógenes Escalante se convierte en el candidato nacional, pero nadie sabe lo que dice, nadie sabe lo que piensa, nadie tiene una entrevista con Diógenes Escalante. Y el joven reportero Ramón J. Velázquez, valiéndose de conversaciones con amigos del Táchira que le cuentan anécdotas, revisando algunos documentos oficiales, recogiendo algunas crónicas aquí y allá, construye una entrevista imaginaria al gran candidato nacional. Ya, pues, Que es casi un género, ¿no? Un género cultivado por el doctor Velázquez, lo de las pero entrevistas claro, con luego personas hará imaginarias. el libro de las confesiones imaginarias de Juan Vicente Gómez. Así Pero es. esa entrevista imaginaria a Escalante, pues les vale que alguna vez llegue de algún gendarme a la sede del periódico a decirle que lo están solicitando en la puerta, que él necesita que se presente en el hotel donde está alojado Escalante, que lo va a acompañar, que lo llevan en un carro policial hasta la sede hasta el hotel. En el periódico pues creía que se lo había llevado preso, y la situación es que el candidato quiere hablar con el joven que le había hecho una entrevista imaginaria y le pregunta: ¿y de dónde sacó usted eso?
Y bueno, yo estuve investigando y averiguando, pero yo a usted no le dije nada de eso. Pero usted sí se lo dijo a algunas personas. Es verdad, todo lo que usted escribió es verdad. Yo pienso así y esas son cosas que yo he dicho. Eso le valió no solo el respeto como reportero, sino le valió que Dios Escalante le ofreciera, le pidiera que fuera su secretario privado. Él no tenía oficina, él estaba viviendo en un hotel, él tenía muchos años, décadas quizás viviendo fuera del país. Le dice, mire, usted es un joven, usted conoce a la gente que está en Caracas, los que hacen actividades políticas, usted conoce a la sociedad más que yo y yo necesito a alguien que me ayude para redactar cartas, para hacer para que mi día a día como candidato, porque yo no sé qué hacer en términos del país actual, que es muy diferente al que yo conocí. Mira, Eso, Edgar, por cierto, una pequeña anécdota. Ese hotel era siempre el Hotel Ávila, porque ahí estuvo todo el eso era el tiempo. Hotel Ávila, claro. Claro, que entre otras cosas no era por nada más la naturaleza y el Ávila y lo bello, sino porque era de Rockefeller. Ese era un detalle importante. Y no hay muchos hoteles tampoco en Caracas. El, el, ese Hotel Ávila es el escenario en el cual ocurre la famosa circunstancia en la cual el nuevo secretario del candidato presidencial llega en la mañana a, a funciones, toca la puerta de la habitación, de la suite, entra y este hombre anda angustiado porque no consigue ropa, no consigue las camisas, que le robaron las camisas, que le daña, y hace que el nuevo secretario, Ramón J. Velázquez, tenga que avisarle a alguien de que algo pasa con el doctor Escalante. Algo extraño está ocurriendo y comienza entonces toda la información pues, de los que lo están protegiendo, cuidando al palacio presidencial para informar que algo pasa con el doctor y la situación que deriva en lo que ya todos sabemos de que por problemas de la cabeza del candidato, ese candidato nunca fue candidato presidencial y de hecho nunca fue presidente. De nuevo, Ramón J. Velázquez le tocó ser testigo de cómo una de las opciones de democratización que se estaba planteando en ese momento, una candidatura nacional, fue abortada y que probablemente la multicausalidad de los procesos políticos, tú sabes perfectamente bien qué es lo que ocurre, de que no hay un hecho que explique un proceso, pero este evento sin duda marcó sustantivamente lo que después ocurrió, pudo haber ocurrido en Venezuela. Quizá con una candidatura nacional no hubiese habido golpe en el 45 y probablemente no hubiese habido golpe en el año 48. Pero Sí, enloqueció el candidato nacional y Ramón Velázquez estaba allí presente. incluso entiendo que el presidente Medina, enterado de la situación, hace una llamada al hotel y pide que lo conecten a la habitación y quien responde el teléfono y da la explicación inicial con toda la prudencia que el caso meritaba para no decir ni una palabra de menos ni una palabra de más, fue el doctor Velázquez precisamente. Es correcto. Ah, Eso fue así. Él fue el que reportó que el candidato nacional estaba loco. en dos platos, en dos platos. Con Ahora, la prudencia que había en que este decir eso, momento, ¿no? fíjate, déjame pegar otra circunstancia que vale la pena mencionarla, ¿no? Eh, Conecta distintos asuntos, distintos temas. Viene el golpe, Junta Revolucionaria de Gobierno, están el tema del crecimiento, del desarrollo, es un tema mundial. La Junta decide impulsar la Corporación Venezolana de Fomento. ¿Te suena? El doctor Alejandro Oropesa la preside. Eh, esa Corporación Venezolana de Fomento, ese joven reportero Ramón J. Velázquez fue designado como secretario de la presidencia de la Corporación Venezolana de Fomento. Y en esa condición le tocó conocer a Venezuela. Los primeros viajes de Ramón J. Velázquez, distintos de ir del Táchira a Caracas, sino ir a distintas regiones del país, escuchar cómo técnicos que habían sido traídos del sur de Sudamérica, Chile, Argentina,
venían a plantear programas y proyectos de desarrollo económico, de que técnicos venezolanos viajaban a las capitales del país a ofrecer créditos a productores, a agricultores. Eso le toca vivirlo a Ramón Velázquez. Cuando se produce el golpe del año 48, Ramón Velázquez es funcionario de la Corporación Venezolana de Fomento. Era un funcionario público que muy joven le estaba tocando vivir el, el, el inicio real del proceso de expansión económica venezolana basada en un Estado promotor del desarrollo que invertía en empresas, invertía en gente que ya estaba en la actividad productiva, que iba a las distintas regiones a promover proyectos y que está conceptualizado como dentro de las teorías que en ese momento se discutían del desarrollo económico. Ahí estaba Ramón Velázquez también. Hey, por cierto, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Bueno, acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento simplemente con apretar este botoncito. Qué interesante, Edgar. Y vamos ahora, te plantearía yo a, a, a ir al Ramón J. Velázquez, que ya empieza a incursionar en la política de una manera mucho más activa, con un protagonismo mayor, donde ya no es el dirigente estudiantil, miembro de la FEB, que en la UCB tuvo su participación con sus compañeros estudiantes, etcétera, que además, siguiendo un gran líder de la época, que no hemos mencionado hasta ahora, pero que en aquel momento era la referencia, no era Betancourt. Para los estudiantes UCBistas y los FEBistas, sobre todo, la gran referencia era Jovito Villalba, ¿no? Con quien el doctor Velázquez también tuvo una excelente relación personal y de amistad. Este, pero lo que te quiero decir es que justamente a partir del evento del 45, él es el secretario del candidato. Por cierto, había alguien allí que compartía funciones con él, no me acuerdo el nombre nunca de él, pero sí sé que eran dos personas que compartían un poco esa función ahí secretarial de Escalante. Yo que un poquito más la parte periodística y de toma notas, el otro un poco más la parte de la agenda, la cosa, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí. Lo cierto es que Edgar viene el golpe. Viene el golpe, no hay posibilidades de que Escalante fuera del escenario donde se había logrado prácticamente un pacto no escrito, pero sí un acercamiento a través de esa candidatura entre el gobierno presidido por el general Medina y el principal partido de oposición, que era Acción Democrática, concitaran sus esfuerzos en un mismo candidato, que era Diógenes Escalante, que ofrecía a Acción Democrática la reforma necesaria para que más temprano que tarde hubiesen esas elecciones generales, universales, directas, secretas, para elegir un nuevo presidente bajo unas nuevas reglas, etcétera. Y eso es lo que hizo posible ese acuerdo. Eso se ve interrumpido porque Medina se niega, una vez que sale Escalante de la escena, a escoger un candidato que ofrezca lo mismo. Y se enfrasca en el doctor Ángel Biagini, su ministro de Agricultura y Cría, que además de ser un hombre más o menos gris, no se compromete a nada. Y las cosas empiezan a encrisparse hasta que llegamos al 18 de octubre de 1945 y se instala la Junta Revolucionaria de Gobierno con Betancur al frente. Ya para ese momento verás que tiene una relación con el doctor, con Rómulo Betancur importante, una relación personal. Entonces yo te diría que analicemos a este Velázquez ya más metido en la política, en funciones incluso de gobierno o cercano al gobierno, y luego, por supuesto, tendremos que analizar, Edgar, una etapa importantísima, la de la dictadura de Pérez Jiménez y el rol que el doctor Velázquez va a cumplir allí como opositor y miembro activísimo de la clandestinidad y preso político, ¿no? Y Velázquez no aparece como una figura relevante en la Junta de Gobierno, está en funciones, está formándose. Y por eso él está escribiendo, trabaja en periódicos, pero también, como te decía, había ido a trabajar en la Corporación Venezolana de Fomento. Y fíjate que también la cercanía con Betancourt es tal que Betancourt, que es el jefe de la delegación, lo escoge como secretario para llevarlo a Bogotá, para que lo acompañe a Bogotá. Y luego viene el golpe y con una circunstancia además que no se puede dejar de obviar. Esa
el que da el golpe, el que encabeza en definitiva el golpe y el que va a ser el gran gendarme por una década es Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez es un tachirense. Marcos Pérez, hay relaciones personales de Marcos Pérez, de la familia de Marcos Pérez Jiménez con la familia de Ramón J. Velázquez de cuando ellos eran niños, de tal forma de que no estamos hablando de que Ramón Velázquez va a combatir la dictadura de un extraño, de un anónimo, sino va a combatir la dictadura de alguien a quien conoció de muchacho y con quien probablemente jugó en algún patio de alguna casa en San Cristóbal. Y eso también tiene que ver con buena parte de quienes comienzan a hacer política muy intensamente. Hay un hecho que forma parte muy importante del proceso de combate a la dictadura, que es la publicación del Libro Negro. El Libro Negro, que es un documento que refleja lo que era la represión por parte de la dictadura, tiene unos autores que son Simón Alberto Consalvi, eh, andino de Santa Cruz de Mora, allá en Mérida, Ruiz Pineda, compañero de estudios en la secundaria de Velázquez y luego el dirigente de la resistencia contra la dictadura, de mártir de la lucha democrática venezolana, un hombre que haría un trabajo después como el gran editor de la democracia, José Agustín Catalán, y el propio Ramón J. Velázquez, quienes editan un libro en un momento en el cual los libros son importantes, los libros de papel son importantes y que comienza a circular primero como si hubiera sido hecho, impreso fuera de Venezuela para evadir la represión, pero que inevitablemente al final en una ciudad tan pequeña se sabe quién hizo cada cosa. Y esa actividad va a significar el encarcelamiento de ellos, van a la cárcel. Velázquez estuvo preso en varias ocasiones durante la dictadura, incluso el, el proceso de persecución política lleva a Velázquez a pasar varios años preso. Su esposa, doña Ligia, se convierte en una activista de ayuda a las familias de los presos políticos. A Rafael Poleo, quien era un muy joven político de la época, gusta narrar cómo conoció a doña Ligia. Doña Ligia, la esposa de Ramón J. Velázquez, la conoce en una reunión clandestina en Caracas, obviamente, en la cual están unas señoras organizando paquetes para llevarles comida a otras señoras, esposas de presos que están en las mazmorras de la dictadura. O sea, ese proceso muy complicado de crear una resistencia política en momentos en los cuales la dictadura apresan, persiguen a las familias, es reflejada directamente en la casa de Ramón J. Velázquez, quien está en la cárcel mientras sus muy pequeños hijos están en casa con su esposa, odontóloga, que tiene una actividad clandestina junto a otros grupos de mujeres, un grupo de mujeres importantes, que no aparecen en los libros de historia porque era la actividad logística de apoyo a la resistencia. A una resistencia que, como sabemos, va a significar la muerte de unos dirigentes importantes, la tortura salvaje a otros en las cárceles, y que deviene en un proceso en el cual también la vida venezolana de un país pequeño donde todos se conocen, significa de que la dictadura también cede, de que algunos, Simón Alberto, por ejemplo, sale al exilio, a Ramón Velázquez le permite que le lleven libros, pero también lo mandan preso a una cárcel terrible en Ciudad Bolívar. Porque ahí está Ramoncito y él es peligroso. Entonces todos nos conocemos, pero ese es un proceso bastante activo intelectualmente también de Velázquez, eso hay que decirlo, porque él comienza a estudiar política de América Latina, comienza a estudiar procesos de países, los procesos que está viviendo Brasil de manera profunda, estuvo estudiando
Brasil, y comenzó a escribir artículos con seudónimo. Él escribía artículos referenciales sobre las coyunturas políticas de los distintos países de América Latina, tratando de conectarlos con la dictadura venezolana como tema y reflejar cómo otras sociedades en el continente sí vivían en democracia. En los tiempos, en los momentos durante la dictadura, cuando Velázquez no estaba preso, estaba conspirando. Y además de estar conspirando, no estaba escondido porque él era un reportero, él era un periodista, él escribía en periódicos de tal manera de que él andaba por las calles de Caracas. Así es, Edgar. Y para que todo el mundo tenga claro la importancia del libro negro de la dictadura, que es un golpe importante que desde la clandestinidad se logra articular para, para denunciar al régimen dictatorial de la época y las barbaridades que cometía. Tú muy bien lo has descrito, la mayoría de ellos cayeron. Y en el caso de Ruiz Pineda en particular, hay una anécdota allí que, claro, es complicada de saber la absoluta veracidad de eso, pero digamos que es una anécdota en general aceptada, según la cual, cuando le llevan el libro negro a Pérez Jiménez y él termina de observarlo, eh, llama a Pedro Estrada y le da la orden de que le traiga preso el cadáver de Ruiz Pineda. Y eso trascendió, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, sin duda alguna, arrecia la persecución. Como tú lo acabas de decir, pues tanto Catalá como Doctor Velázquez terminan siendo detenidos. Eh, Consalvi, como tú lo has dicho, eh, creo que logra huir. Y creo que el otro que escribe, Edgar, tú me lo corriges, tengo mucho tiempo que no veo el libro negro, pero creo recordar que Jorge Dager también escribe allí y es uno de No, los que... Simón Alberto va preso. Ah, sí cae, correcto. Simón Alberto es uno de los presos del libro. Sí, es Eh, verdad. Igual que Salvo que Catalá. en algún momento de su prisión, Pérez Jiménez acepta que salga, no de la cárcel, que salga del país al exilio. Y Como allí hacían es con mucha donde gente. comienza la aventura neoyorquina de Simón Alberto, comienza justamente porque el gobierno lo saca del país. Correcto. Entonces, Del país. creo que el único que no cae es Jorge Dager. Creo, Sí, creo, creo. yo creo, Creo que es el único que no cae, preso o muerto, porque ahora la verdad eso le costó la vida a Ruiz Pineda, ¿no? No es es que no hubiera correcto. podido caer en otras circunstancias, pero básicamente cayó a raíz de eso. Fue un golpe durísimo, ¿no? Ahora, Edgar, hiciste referencia a algo importante, el traslado del doctor Velázquez a Ciudad Bolívar, lo cual, por supuesto, siempre le complica las cosas a todo el mundo, empezando por la familia, ¿no? Y hasta donde recuerdo, he leído, me ha contado Gustavo, su hijo, creo que estuvo allí unos años, 5 o 6 años, creo, 5 años. Fueron años, Ajá, fueron años, no fueron días, no fueron meses, sí, años. correcto. Años y en todo ¿por qué Velázquez no está presente en los años ya finales del combate a la dictadura pereimenista? Porque está preso, Así es, así es, está preso. así es. De la Estamos, cárcel sale, obviamente, con un prestigio crecido. Van a crear un nuevo periódico, El Mundo, de tal manera que Velázquez se convierte en el director del periódico. Allí es donde va a llegar a escribir Plinio Puleyo, donde va a escribir Gabriel García Márquez, cuando Gabriel García Márquez era indocumentado, feliz e indocumentado. Pero Ramón Velázquez también va a hacer inmediatamente, se va a la calle a hacer política y termina siendo electo diputado y senador por el Táchira y por el Distrito Federal. Y va a ser parlamentario hasta que ocurre otro de esos eventos que son el Velázquez conciliador del que hablábamos hace rato, que es que el presidente Betancourt, ahora electo democráticamente,
le pide que vaya con él al gobierno y que no vaya simplemente al gobierno, sino que vaya a ser su secretario de la presidencia. Y de nuevo hay una conversación que se parece a la que Escalante había tenido. Le dice, Ramón, tú eres amigo de los de derecha y de los de izquierda. Tú eres amigo de los militares y eres amigo de los civiles. Eres amigo de empresarios y eres amigo de intelectuales. Eres amigo de los andinos y eres amigo de la gente de Caracas. Y la mitad de ellos me odian a mí. Yo necesito a alguien que hable con toda esa gente y ese eres tú. Velázquez no va a la presidencia de la República a cumplir funciones administrativas, va a cumplir un rol político sumamente intenso de servir de puente con el país. Betancourt se sabe querido, su famosa pipa ensalmada, la mitad del país lo ama, pero hay un país que lo detesta, lo odia. El gomecismo todavía vive. O te hago yo una reflexión y perdona que vaya, me escape al futuro. Pero es que Adelante, adelante. el gomecismo, no, el odio y el resentimiento del gomecismo por lo que ocurrió en el año 36 o por lo que ocurrió en el año 45 no influyó después en los eventos de Venezuela en 1992. ¿Acaso ese odio no fue parte de los responsables de sacar a Carlos Andrés Pérez de la presidencia? Perdona que me haya saltado eso, pero esos odios pues estaban muy vivos todavía cuando Betancourt llega a la presidencia, electo presidente, y la idea es que Ramón J. Velázquez sirva como puente para entre ese odiado Betancourt por unos sectores del país, andinos, comesistas, gente del ambiente militar, y Ramón Velázquez le toca ese papel. Pero hay otro hecho que también que pocas veces se comenta y hay que decirlo. Mira, cuando el presidente Alberto Lleras Camargo, que también fue 2 veces presidente, termina su gobierno en el año 62, su segundo gobierno en el año 62, invita a Ramón J. Velázquez, secretario de la presidencia del gobierno en Venezuela, a que asista al cambio de gobierno, a la toma de posesión del nuevo presidente. Está el Frente Nacional en Colombia, los dos partidos se están turnando en el gobierno, y Lleras Camargo le impone a Ramón J. Velázquez la máxima condecoración que otorga el gobierno colombiano. Hay la anécdota de que fue en el año 91 se la volvieron a imponer porque la Cancillería colombiana no sabía que en el año 62 se lo habían dado. ¿Por qué Lleras Camargo condecora a Ramón J. Velázquez en el año 62? Porque el secretario de la presidencia de Venezuela había estado viajando muy discretamente a Colombia varias veces, porque entre Betancourt y Lleras Camargo también había un acuerdo de trabajo porque había un enemigo común, Fidel Castro. La revolución cubana estaba empujando muy duro contra la nacientísima, novísima democracia venezolana y contra la democracia colombiana que apenas se estaba restituyendo también. Y estos dos hombres que estaban comenzando un nuevo ciclo político democrático en sus respectivos países tenían un puente de conexión que era Ramón J. Velázquez. En aquel tiempo no se hacía electrónicamente, había que ir a Bogotá. Y ese es el motivo por el cual Lleras Camargo condecora a Ramón J. Velázquez en el año 62. Ese es uno de los papeles que le toca al secretario de la presidencia de Venezuela cumplir, no solo en el terreno interno, entre los distintos grupos políticos, económicos, sociales, regionales que estaban en tensión todavía después de la caída de la dictadura, sino en términos internacionales. Qué interesante, Edgar. Pero, claro, y además la cercanía personal entre el doctor Velázquez y Betancourt era absoluta, ¿no? Betancourt confiaba plenamente en Ramón J. Y eso era importantísimo. Además que Betancourt, contrario a lo que la gente puede pensar, que, que su mentalidad centralista, etcétera, que obviamente sí la tenía para muchas cosas, eh, Betancourt era un hombre que delegaba.
y delegaba de manera consciente por una razón. Incluso hay anécdotas de ministros que estuvieron a punto hasta de renunciar porque el presidente no los recibía para rendirle cuenta, y más bien lo que les mandaba decir es que yo confío en ustedes, hagan lo que tienen que hacer, que yo estoy ocupado aquí en lo que me tengo que ocupar, y lo que me tengo que ocupar es que no me tumben, de que el gobierno se mantenga, de que esto tenga estabilidad y llevar el gobierno a puerto seguro y estabilizar la democracia, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino el importantísimo rol que el doctor Velázquez allí habrá jugado en todo ese manejo político de la presidencia que, bueno, que además quienes hemos estado más o menos cerca en algún momento podemos saber todo el tipo de cosas que por allí pasan, que por allí se manejan, que las difíciles circunstancias por las cuales todo el tiempo el presidente tiene que manejarse para tomar decisiones, los intereses que se pueden afectar, no afectar, quién es el doliente de este, quién es el de aquel, los sectores en pugna, los que no están en pugna. Es un juego de equilibrios donde sin duda alguna eh, la personalidad única del doctor Velázquez debe haber ayudado muchísimo, Pero, y muchísimo. también lo aprendió que después cuando él le tocó ser presidente de la República logró que no lo tumbaran. A Ah, pesar claro. de, a pesar de que habían militares conspirando, a pesar de que los militares chavistas estaban conspirando, a pesar de que había una conspiración empresarial, había mucha fuerza en pugna, y Velázquez logró llevar al país a las elecciones que finalmente le dieron la victoria a Rafael Caldera. Así que algo aprendió en Miraflores sirviendo como secretario de Rómulo Betancourt. Bueno, amigos, hemos llegado aquí al fin entonces de nuestra segunda entrega en esta miniserie sobre Ramón J. Velázquez, y llegamos a un punto clave, el punto de la participación del doctor Velázquez en el gobierno histórico de Rómulo Betancourt, donde ejerce un rol fundamental como secretario de la presidencia de la República. Justamente a partir de este punto empezaremos a desarrollar entonces nuestra próxima entrega. Esperamos que haya sido de su agrado lo que han visto hasta ahora. Si quieres apoyarnos con un like, dado lo que te pareció el programa, pues lo puedes hacer con la manito. También si quieres suscribirte al canal, basta con que aprietes este botón. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, y si quieres apoyar este tipo de iniciativas y nuestro trabajo, también es bienvenido un súper gracias. Así que muchas gracias por todo y hasta la próxima. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? Sí, vamos pues.